Bienvenidos a un nuevo ciclo de historias inspiradoras en Hakuna Matata por el mundo. Yo soy Caro y el año pasado les estuvimos compartiendo 10 historias inspiradoras porque queremos animarlos a ustedes a que se animen a cumplir sus sueños. En este nuevo capítulo les vamos a compartir la historia de una pareja que para nosotros fue muy importante porque los conocimos en las redes sociales cuando nosotros estábamos planificando nuestra vuelta al mundo. Ellos son Ale y Leo de Mundi 360. No te pierdas esta historia. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Ale. Y yo soy Leo. Nosotros somos del proyecto Mundi 360 y estamos haciendo una vuelta al mundo. Nosotros viajamos con nuestra Land Rover Defender. El nombre es Afonsinho. Se llama Afonsinho. Sí, y vamos a mostrarles un poquito más de nuestra casa rodante. El gran objetivo de nuestro proyecto es descubrir qué es felicidad en todos los cantos del mundo. Y nuestro plan es manejar por todo el mundo, por 5 continentes, más de 170.000 kilómetros. Y un recorrido que por la primera vez serían 4 años, pero por cuenta de la pandemia por ahora no tenemos más tiempo de terminar. Después de la pandemia ya no tenemos más fecha de final para este proyecto, así que seguimos recogiendo hasta que pasemos por todos los cantos del mundo. Nosotros viajamos ya hace 2 años y medio y bueno, tenemos mucho camino por delante. Desde cuando empezamos salimos de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México y ahora Estados Unidos. Sí, entonces ya recorrimos todo Sudamérica y Centroamérica, donde pasamos estos 2 años y medio y ahora justo llegamos a Estados Unidos y vamos a recorrer todo el país y después Canadá. Y después no sabemos, vamos a ver qué hacemos. Antes de viajarnos, nosotros trabajábamos en grandes compañías en Brasil, trabajábamos con logística, con planeamiento estratégico y... El mundo corporativo, sí, ¿no? Teníamos una vida muy distinta a lo que tenemos hoy. Era una vida de mucho trabajo todos los días, con muchas fechas y muchos horarios, como... Mucho estrés. Al final, sí, mucho estrés. Sí. Vivimos en la ciudad más grande de Brasil, que es São Paulo. Sí. Entonces, bueno, todo eso nos llevó al punto de tomar la decisión de buscar el sueño que teníamos hace mucho tiempo de recorrer el mundo, pero también este momento de nuestra vida que vivimos y que nos dimos cuenta de que no éramos felices fue lo que nos ha hecho empezar a buscar este sueño que sí, se parecía muy lejano, muy imposible. Y a construir este proyecto que no es solo un viaje, sino una pesquisa y algo más profundo que está conectado a encontrar nuestra felicidad y también lo que es felicidad para las personas que conocemos. Creo que esta posibilidad de conectar personas de diferentes historias, lugares y conocernos más profundamente es lo que más nos gusta de esta nueva vida. Es conocer cómo las personas viven, cómo ven la vida, cómo creen que las cosas son. Nos gustan estas reflexiones y bueno. Churrasco. Lo que más extrañamos es el asado de Brasil. Ese sí extrañamos mucho. Sí, pero no es algo que, oh my God, me extraña. Sí, pero hay carne en todo el mundo, entonces sí, solo tener una parrilla. Y así está bueno, buenísimo. Sí, la verdad es que nos adaptamos mucho y somos muy felices con esta nueva vida.
Muchos, ¿no? Creo que es constante, todo momento aprendemos cosas nuevas y creo que la diferencia entre las cosas y principalmente valorar las cosas sencillas. Como antes no sabíamos del valor que tenía como una ducha, una buena cámara, un espacio bueno para pasar la noche. Entonces son detalles muy pequeños para la vida que teníamos antes, pero que hoy para nosotros son tan importantes, tan grandes. La conexión con personas con experiencias interesantes para cambiar y sumar para nosotros, ¿sabes? Sí, para mí yo creo que veo dos puntos muy fuertes de aprendizaje. Uno es como a vivir de forma minimalista, ¿no? Realmente analizar la vida y ver lo que realmente me importa como persona, con las cosas, con todo que está a nuestro alrededor. Y otra cosa es aprender a valorar y a respetar cada persona con todas sus calidades y puntos a mejorar, ¿no? Nosotros vivimos como 24 horas y aprendimos un montón a valorar las características de cada uno. Eso está genial. Sí. Bueno, nosotros viajamos en una camioneta que está muy compacta. Sí, es chiquita. Es chiquita, entonces las ventajas es que, bueno, podemos estar parqueados en cualquier lado. Cualquier calle, muchas veces ingresar a edificios porque no está tan alto. Y muchas veces pasar un poco despercebidos, ¿no? Porque es un carro compacto, normal, como no llama tanta atención como un motorhome grande. Sí, por su tamaño, entonces... Sí, eso nos gusta mucho. Sí, es un carro muy fuerte, es mecánico, no hay electrónica, entonces... Y es 4x4. Es 4x4 full, entonces no necesita poner en 4x4, Sí. Todo el tiempo se maneja 4x4. Entonces no tenemos miedo, entramos en cualquier lado. Es diésel, es económico, por increíble que parezca es un carro con 3 toneladas y hace como 11 kilómetros con 1 litro, entonces muy económico y bueno, nos encanta. Es sí, un carro... nos encanta, creo que fue una buena decisión. Pero claro que hay puntos sí, de desventaja. De desventaja con cualquier decisión, entonces para nosotros es el tamaño. Sí, la cama, por ejemplo, es chiquita, el espacio más pequeño, sí. Donde hay como 3 metros cuadrados, tenemos la cama, la cocina, la heladera, nuestras ropas, entonces es como cosas poner tu casa todo en 3 metros cuadrados, entonces sí. Eso sí es la desventaja. Y lo peor es cuando llueve, ¿no? Porque como quedamos muy pequeño, entonces... en un espacio que sí, casi no nos movemos, pero en los demás días siempre estamos del lado de afuera. Sí, porque Ale no quiere quedar muy cerca. No, quiero respirar aire. Sí. Pero bueno, así es nuestra vida acá en la carretera. Nuestro recogido tiene un propósito más grande que es descubrir la felicidad. Una de nuestras conclusiones son que la felicidad es completamente conectada con los sueños. Y cuando tú tienes un sueño pero no construyes el camino hasta llegar en este sueño, tú no sientes la felicidad como esencia, es como consecuencia. Si tú no buscas la felicidad, tu sueño, y no haces del camino, un recorrido que día a día te lleva hasta tu sueño, siempre tu vida será consecuencia de las cosas que haces y no una búsqueda de aquello que tú quieres, de tu sueño. Entonces, lo que diríamos para las personas es, si tienes un sueño, tú sabes tu camino hasta la felicidad. Si tú no tienes sueño, tu vida será una sorpresa, pero quizás esa sorpresa no sea buena. Entonces, busca tu sueño, elige dónde quieres llegar, trace tu camino y día a día tú verás que sí,
la construcción de tu vida será mucho más feliz. Lo que importa es tener claro lo que quieres buscar, dónde quieres llegar, y así sí cada día más tú te darás como tranquilidad, paz y felicidad para vivir tu vida hasta llegar a tu sueño. Y así se lleva la vida, siempre con sueños. Quien no tiene sueño no sabe dónde quiere llegar, y si no sabes dónde quiere llegar, la felicidad se queda distante. Estamos muy agradecidos con los chicos por habernos compartido su historia y además queríamos contarles cómo se financian. Ellos en un comienzo planificaron toda esta aventura por el mundo durante 4 años ahorrando para viajar con esos ahorros nada más. El tema es que la pandemia cambió sus planes y en el medio comenzaron a trabajar, a crear productos digitales. Entre esos proyectos lanzaron una serie que actualmente está en streaming. En Brasil el streaming está disponible en Amazon Prime, en Vivoplay, en Look y en NetNow. Y en América Latina está disponible en el streaming de Cinépolis. Además de eso, trabajan como consultores para varias empresas y tienen a la venta libros. Miren, nosotros recibimos acá en Brasil el libro de los chicos de regalo. Está muy bueno, con unas imágenes increíbles. Lo pueden adquirir no solo en formato papel, sino que lo pueden comprar de manera digital y les vamos a dejar el link en la descripción de este video. Así que ahora vamos a una de las partes más esperadas por ustedes, que es conocer el vehículo de los chicos. Bueno chicos, entonces voy a mostrarles un poquito de Afonsin, nuestro carro, nuestro coche, nuestro Alto. Nuestra vida. Aquí tenemos como un winch, ¿cómo se llama en español? Ah, no sé. Un remolque. Sí, creo que es un remolque. No sé. Que tiene capacidad de hasta 3 toneladas. Entonces es bueno, es fuerte. Nunca utilizamos, pero sí está bueno. Aquí tenemos las luces de LED. Esta sí utilizamos mucho. Utilizamos mucho. Acá tenemos la casa de campana. Después voy a abrirla para mostrarles. Sí. Aquí es un... ¿Cómo se llama ese español? Mi señora. Tampoco sé. Sí, esto es cuando podemos manejar hasta una cierta profundidad, entonces podemos poner agua hasta aquí. Pero claro, no pisemos, porque tenemos mucha precaución. Y más, acá tenemos Mundi 360, esta es nuestra marca Mundi 360, entonces nos siguen en las redes sociales, @ Mundi 360. Acá, mira, detrás de ti, acá. Perdón. Aquí tenemos un tanque de agua. Estas aguas son aguas para ducharnos. Entonces aquí se queda 40 litros. Y lo bueno de este carro es que hay mucho espacio abajo, entonces se puede poner cosas como esta. Aquí tenemos una extensión del techo, entonces se puede sacar hasta aquí como 2 metros. Entonces tiene un espacio muy bueno, muy grande. Para estar protegido del sol. El sol, aquí tenemos una luz externa. Aquí es donde se pone la agua. Entonces la agua del tanque delantero, que les enseñé ahora, aquí se pone, entonces y acá el diésel. Se llena y acá dice. Arriba tenemos una caja que se ponen las cosas de camping. Tenemos 2 paneles solares que también vamos a enseñar para quedar más bonito. Y aquí está la parte de dentro. Bueno chicos, acá es la parte de dentro de nuestra casa. Como ustedes pueden ver, realmente es chiquita, pero tenemos todo lo que necesitamos. Esta parte acá, nuestra parte de la cocina, usamos acá para cocinar. Utilizamos esta cocineta de camping que funciona con estas botellitas de gas. Y es lo que ya probamos varios tipos y esta es la que mejor funciona para nuestro vehículo chiquito. Bueno, acá tenemos filtro de agua. Acá de abajo está la parte que lavamos las manos y todo. Tenemos la refri, que después percebemos que está un poquito grande. Sí, nos acaba ocupando un espacio más grande de lo que de la cama, ¿no? Porque esta parte perdemos de espacio para dormir, pero está buena. Esto acá nos gusta mucho, es un baño un inodoro de emergencia. Y sí, utilizamos solo para emergencias porque al final no está muy bueno quedar toda hora limpiando.
Entonces utilizamos para situaciones en que realmente no encontramos una alternativa y sí, ya usamos muchas veces. Acá guardamos nuestras ropas. Hay también ahora una bolsa de dormir porque está frío, entonces cuando dormimos acá necesitamos la bolsa, pero normalmente tiene solo nuestras ropas. Y este acá también normalmente está afuera, pero son 2 almohadas. Y aquí dormimos, entonces ponemos este acá y este viene acá y dormimos en la cama. Les voy a enseñar. Esta acá es nuestra ventana. Podemos abrir acá y ver el mundo por dentro de nuestro carro casa. Y ahora les voy a mostrar cómo se monta nuestra cama. Bueno, vamos a armar la cama. Muy fácil. Solo empujar, hacer esto y listo. Acá quedan nuestros cobijos, todo. Acá tenemos más almohadas. Y ahora voy a dormir un poquito. Nosotros tenemos también un techo que se abre y así se puede quedar de pie. Aquí tenemos la protección, si queremos dejarla abierta y dormir, por ejemplo, por dentro, aquí se cierra. O si está lloviendo, Y aquí también. Y aquí o si se hay pone- mucho sol. Llegamos a la Cerramos. ventanita, Ajá. se prende aquí abajo Sí. y así es. Y ya pegamos mucha lluvia también con eso y aguanta tranquilo. También hay nuestra ducha, ¿verdad? Sí, claro. Aquí está. Es una ducha pequeña. Y aquí se acopla, se pone. Y aquí se coloca, así se ducha acá. Sí. Tiene una protección acá para quedar como una... Reservado. reservado. Y así es. Bueno, ahora vamos les a enseñar nuestra carpa, que la utilizamos mucho en el verano. La tienda es mucho confortable, está bien grande para acampar, para dormir. Entonces la tienda tiene un tamaño de una cama queen size, que es un normal de parejas. Entonces dormimos muy confortables y cómodos y también más frescos porque entra más aire y todo. Entonces nos gusta mucho en playas, campings y todo usar. Así es. Y esta es la visión de quien ingrese en la casa de campana. Aquí está un poquito no tan arreglada, pero así es como una cama de 2 metros de largo. Y estas son las protecciones para cuando se cierra, para que en esta parte no se quede afuera. Es buena, confortable, segura, hay mucha ventilación, es buena. A Sandrina le gusta. Sí. Y aquí tienen los paneles solares, están arriba. Y esta es la camioneta, el Aponcinho. Así se queda nuestra casa rodante. Chicos, Mundi 360, Sandrina y Leo para ustedes. Esperamos que les tengan gustado nuestra historia. Pueden seguir en las redes sociales, seguir nuestro viaje. Ahora estamos en Estados Unidos y vamos a compartir muchas informaciones de acá y muchas historias de felicidad. Un beso. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que esta historia los inspire y los anime a cumplir sus sueños, sea el que sea que tengan. Gracias a Ale y Leo por haber sido partícipes de esta sección. Los invitamos a ustedes a que los sigan a los chicos, a que los acompañen. Su Instagram es @mundi360_. Lamentablemente, hace muy poquito perdieron su cuenta, así que tuvieron que comenzar todo de nuevo. Le dejamos el resto de la información en la descripción de este video. Esperamos que nos sigan acompañando. Vuelven los martes
cada 15 días las historias inspiradoras y como todas las semanas, jueves y domingos, un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.